Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes Dear friends and y brethren present, televidentes de Galaxy and TV 7, viewers Canal of Galaxy 11 7, Channel 11, y Panansat y and demás PanAmSat, canales de televisión the other channels of television, como el 22 y el Channel 22, Canal 3 and Channel 3, y todos los grupos que están en los diferentes países and all the groups de la that are América in the Latina y different del Caribe countries of Latin en America and Caribbean, conexión con esta in connection conferencia. with this conference. Que las bendiciones de Jesucristo, del ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta ocasión quiero leer en San Mateo capítulo 4, versos 12 Verse 12 en adelante, and on, y dice it says, así. as follows. Esto fue comenzando Jesús su ministerio. Dice, It says, cuando Jesús oyó que Juan Now, estaba when preso, Jesus had heard volvió that a John was Galilea cast into prison, y dejando he a departed Nazaret, into Galilee, vino y and habitó leaving en Capernaum, Nazareth, he came ciudad and dwelt in marítima, Capernaum, en la which is región upon de the sea Zabulón coast, in the y de borders of Neftalí, Zabulon para and que se Naphtali, cumpliese lo dicho por el profeta that it might be Isaías fulfilled cuando which was dijo, spoken by Isaiah tierra de the Zabulón prophet, y saying, tierra de "The land of Neftalí, Zabulon, camino on the del land of mar, Naphtali, al otro lado del by the way of Jordán, the sea, Galilea beyond de los Jordan, gentiles. Galilee of the El Gentiles. pueblo The asentado people en which tinieblas sat in darkness vio saw gran great luz, light. y los And to asentados them which en sat región de in the sombra region de and muerte, shadow of death, luz light les is sprung resplandeció. up. Desde entonces From that comenzó Jesús time, a Jesus predicar began to preach y a decir, and to say, arrepentíos, "Repent, for the porque el kingdom reino de los cielos of heaven is se at hand." ha acercado. Que Dios bendiga May su God palabra bless en His nuestros word in our corazones hearts y nos and let permita us understand entenderla. it. Para esta ocasión nuestro For tema this time, our theme es is viendo la luz resplandecer. seeing the light Pueden shining. tomar asiento si tienen la bondad. Please be seated. El profeta Isaías había Prophet dicho Isaiah had que la said tierra de Zabulón that the y la land tierra of de Neftalí, Zebulun and the land of Naphtali, Galilea de los gentiles, Galilee of the al Gentiles, otro lado del Jordán, the other side of the Jordan, verían will la see luz resplandecer. the light Eran, shining. conforme a la profecía, It was according to prophecy. pueblos, lugares que estaban en People, tinieblas places that work y en in sombra de darkness, muerte, shadow of pero death, but ellos they verían will esa see gran luz that great light y esa and gran luz that great light resplandecería will en shine medio among de ellos. them. Ahora, cuando se cumplió Now, when esta this promesa, promise was fulfilled, miren ustedes la forma sencilla see en que fue how cumplida. simple way it was fulfilled. La gran luz que le había aparecido al profeta Moisés Great en light, great aquella light that had zarza appeared que to Moses in ardía, that bush that burned, la cual le habló a Moisés, which Y le which dijo, spoke to Moses and said, yo soy I am el Dios de tu padre, the God of your el father, Dios de Abraham, the God of el Abraham, Dios de Isaac the God of y el Dios de Isaac, Jacob. and the God of Jacob. Y le dio a conocer el motivo de su presencia Make him know allí en the el reason of his monte. presence there Sinai. at the Sinai mountain. Le dio a conocer que había llegado made el him tiempo know para el that the cumplimiento time de las for promesas the dadas a fulfillment Abraham of the con relación promises given a la to liberación del Abraham pueblo was hebreo up de in la relation descendencia of o the Hebrew simiente people de of Abraham, the que estaban descendants of en Egipto Abraham that were in Egypt esclavizados in y habían slavery, clamado a Dios, and they have claimed to God, y el tiempo and the time estaba was cumplido. fulfilled. Ya los 400 años estaban And cumplidos. 400 years Por lo were tanto, fulfilled. Therefore, El pedido del pueblo the hebreo a Dios request of the Hebrew people to God estaba en el tiempo was on the time, correcto, on the correct time, pero siempre para
Dios but always llevar a cabo God. su obra, So ha God can carry usado out His work. un hombre, He always used y a por man. esa causa And for that ahora reason, encontramos now we find que el ángel de that the Jehová, angel of que the es Lord, el mismo which Jehová, is the same es el mismo Lord, Dios is the same en God su cuerpo in His teofánico. theophanic body. En esa In teofanía that theophany, encontramos we find que le apareció that appears a Moisés. to Moses. Esa gran luz que le apareció a Moisés. That great light that Esa appears to gran luz Moses. que luego sacó that al pueblo great hebreo light de that then Egipto, took off the y Hebrew por la people out noche of les Egypt, alumbraba el and camino at night he shined the way 2 millones de personas, to 2 million y of de people, día le era and una during the nube day it was de a sombra cloud of que los shadows protegía that protects them del sol. from the sun. Esa gran luz That great light que estuvo resplandeciendo that- en medio del pueblo that hebreo was por shining el among the Hebrew desierto people through the por desert 40 años, for 40 durante years, las noches y alumbrándole el nights, camino. shining the way Esa gran luz vendría great a light Neftalí. will y come a to Zabulón. Naphtali and to Zabulon. Estas tribus de Neftalí y de Zabulón, This al tribe otro of lado del Naphtali Jordán, and Zabulon verían to the other esa gran side of luz. Jordan, will Pero see cuando that vieron great esa light. gran luz, But when they saw that great light fue cuando vieron was when they saw a Jesús de Nazaret. Jesus de Nazareth En medio de ellos, among them cuando Juan when John estaba preso was y Jesús se fue caught in jail a ese territorio. and Jesus went to that ¿Y territory. por qué no vieron And why did they la didn't gran luz que el see profeta the Isaías great les light prometió? that prophet Isaiah En la forma en promised, que el pueblo in the hebreo way that the Hebrew la people vio saw allá en el it desierto, there alumbrándoles at el desert, camino por shining the 40 way años, for y 40 en la forma years, en que Moisés la vio, in the way that Moses en la saw it, zarza, in the en una bushes, llama de fuego, in a flame of fire, porque esa gran luz because that great light, que es Dios which is God, en in teofanía, theophany, se había hecho carne has y been estaba habitando flesh, and he en was medio de los dwelling seres humanos. among the human beings. En el In principio the era el beginning verbo, was the y el Word, verbo era con and Dios, the Word what was y God, el was with verbo God, era Dios. and the Word was God. Y dice, por él fueron hechas todas las cosas. All ¿Por qué? things were made by Porque Him. en él Why? estaba Because in Him la vida. was the life. Y estando la vida en And el being verbo, the life in the Word, entonces then la vida de toda la creación the life of the surgió whole creation de él. came from Him. En él In Him, estaba la vida. Por lo was the tanto, life. todas las Therefore, cosas all por things él for Him fueron hechas. were made. Y sin él, And without nada Him, de lo que ha sido hecho nothing that had fue been made hecho. was made. O sea, In other words, Dios God, en su cuerpo teofánico in His y theophanic desde su body, cuerpo and teofánico from His theophanic body, trajo He existencia brought to assistance toda all la the creación. creation. Porque ahí en ese cuerpo Because there teofánico in that theophanic body estaba la vida. was the life, Y la vida and the life es Dios. is God. Así es que So podemos ver que la vida es Dios. we can see En él that estaba God la is the vida life. In y la Him was vida the life, era la luz. and the life was de los the hombres. light of men. Así es que So podemos ver we que can see esta luz, that this light, que es el verbo, which is the Word, dice, says, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía and that true a este light mundo. that shines all Ahora, men ¿cómo came to vendría this esa world. luz Now, a how este that light mundo? will come to this world? nos dice It says, el verso verse 14, 14, y aquel verbo and the fue Word hecho was carne made flesh y habitó and dwelt entre among nosotros. us. Y vimos su gloria, And we beheld his gloria como del unigénito del the Padre, glory as the lleno only de begotten of gracia the Father, full of y grace and verdad. truth. Esta era la forma en que This is the way esta luz vendría, that this light will Al come mundo. to the world. vendría en Will forma humana, In a human way. vendría como un Will hombre, come like a vendría man. como un Will profeta. come like a prophet. Esa luz That light que le había aparecido al pueblo hebreo, That que appeared los había unto the guiado Hebrew por people. 40 años that had guided them for y que 40 había usado years. Moisés And that para la had used liberación del Moses pueblo for the hebreo, liberation of ahora the Hebrew vendría people, now will a come este mundo to this world dentro de un inside cuerpo humano, of a human dentro de body. un cuerpo que él Inside of a mismo body that se creó. He created Fue himself. Dios el que creó ese Because it was cuerpo God who en el created that body vientre de la in the Virgen womb of María. Virgin Mary.
Y ahora cuando Él Now, comienza su when he ministerio begins aquí en his la ministry tierra, here on the earth, encontramos we find que donde quiera que estaba la promesa de que la luz everywhere where the promise resplandecería was y that the light alumbraría will shine a los seres and will humanos light y los seres the humanos human beings, and the verían esa human luz, beings will see that light, encontramos we find que se cumplió esa promesa that promise was cuando fulfilled apareció when Jesucristo en Jesus medio Christ de appears ellos, among them, porque la luz because light estaba en was carne in humana, human flesh. estaba velada en Was carne veiled humana in la human columna de flesh, the fuego. pillar of fire. Dios estaba God velado was en veiled carne humana. in human flesh. El ángel del The angel of the pacto covenant estaba velado was en veiled in carne human humana. flesh. Y encontramos And we find que conforme a las profecías that according to correspondientes para la to the venida, corresponding de esa luz, promises for the coming of para la that venida del light, ángel del for the coming pacto, of the angel of the para la covenant, venida del for the Señor, coming of the Lord, fue was que se cumplió that todo was en fulfilled Jesucristo. everything in Y Jesus ahora el Christ. pueblo hebreo Now the Hebrew people, no veía they literalmente did not see aquella columna de literally fuego, that aquella luz pillar of que fire, el that pueblo hebreo había light visto that the Hebrew people en el tiempo had de saw Moisés. in the time ¿Por qué? of Moses. Why? Porque estaba Because dentro it was de un inside cuerpo of humano, a human pero being. seguía siendo But la luz del mundo, was, seguía it siendo la was luz de the light todo of the world. ser humano. It was the light Jesús of dijo, all yo human soy beings. Jesus says, la I luz del am mundo. the light of El the que me world. sigue Who no follows me andará en will tinieblas, not walk in mas darkness, tendrá but will have la luz the de la vida. light of the Así light. es que podemos ver So we can en la see forma en que apareció la luz in the way that the en light medio del pueblo appears hebreo among the y Hebrew visitó people a la tierra de and visit Zabulón the y de land of Neftalí. Zabulon and Y Naphtali. allí And resplandeció esa there luz shine that light cuando Cristo when Christ estuvo predicando was preaching la palabra, the word, y diciéndole al pueblo, saying to the people, arrepentíos porque el repentance, reino de los because the cielos kingdom se of God ha acercado. has get closer. Esa fue la forma en que la luz resplandeció That is the way y alumbró in which the light el shineth and light the soul y el and entendimiento the de los seres knowledge humanos of the human being para entender to las cosas understand que the Dios things estaba that llevando a God cabo was carrying out en ese tiempo. in that time. No hay luz There is no light para ningún pueblo for any people o persona excepto por or a medio person de except la palabra through prometida the para promised word el tiempo for the time, correspondiente. for the Cuando se corresponding cumple time Esas, esas promesas, when those promises esa are es la luz fulfilled, then para that los is seres the humanos. light for the el human beings, cumplimiento the de las fulfillment promesas of the divinas. divine promises. Y con And el with cumplimiento de las the promesas fulfillment divinas of the divine promises siendo enseñados al pueblo, being taught to the es people, que el pueblo es is that the alumbrado. people is lighted, Es alumbrado en su entendimiento, en is su alma, shined his en su corazón, en understanding todo in su his ser, soul, in his para heart, ver, in all his being, sea, para to see, entender in other words, las to cosas que understand Dios the está things that God llevando will be carrying cabo. out. Aquí estaba Here was la luz, el verbo the light, the word hecho carne, made flesh, y estaba resplandeciendo con and it was la shining enseñanza, with the las teaching promesas divinas of the divine correspondientes promises para aquel that tiempo correspond to that que time él that estaba he cumpliendo. was fulfilling. Y así es como And so is resplandece la luz. how the Y light así es shines. como alumbra And a todo ser humano that is the way how en enlighten el tiempo every human being en que el in the ser humano time in está where viviendo. human being is living. es It cuando is él cumple Where when he para esa edad fulfills o para esa for that age or dispensación for that dispensation sus his promesas. promises. Fuera de la palabra prometida para Out cada of the edad o promised cada word for each dispensación, age or for each dispensation, there's no light. para las personas de For esa the edad people of that age o de esa or of that dispensación. dispensation. Ahora, Now, ¿qué significa todo esto para what does nosotros this, en all este this tiempo mean final for us in this en final el cual time nosotros in vivimos? which we are living? Tenemos nosotros We la have the promesa promise de of la venida del the Señor. coming of the Lord. En Apocalipsis capítulo Revelation 19 chapter también 19, tenemos We also have esa promesa that promise, y podemos ver que and we can see nos dice el capítulo that 19 says de chapter Apocalipsis verso 19 of Revelation, 11 al verse 21. 11 to 21, Entonces vi el and I cielo saw heaven abierto open, y aquí un and caballo behold, a blanco white horse, y el que lo and he montaba that sat up se llamaba him was Fiel called
y verdadero, faithful and true. y con And justicia in righteousness juzga he doth y pelea. judge and make war. Sus ojos eran His como eyes llama de were as fuego, flame of fire, y había en su and on his cabeza head were muchas many diademas. crowns. Y tenía un And he nombre had a name escrito written que that ninguno no man conocía knew sino but él mismo. he himself. Estaba And he vestido was clothed de una with a ropa vesture teñida en dipped in sangre, blood, y su and nombre his name es is el Verbo called the Word de Dios. of God. Aquí Here, el capítulo 19 de in chapter Apocalipsis 19 of nos está Revelation, presentando it is presenting la us segunda the second venida coming de Cristo, of Christ. o sea, In other words, la venida del Verbo the coming of the Word para cumplir las to promesas fulfill the corresponding correspondientes promises a la segunda of- venida de to the Cristo. second coming of Por Christ. eso es That's why que ese jinete de that, ese that caballo rider blanco of that white horse tiene has un nombre, a name, y su nombre es, and his name is Verbo called the de Word Dios. of God. así como la primera venida de Cristo Like fue in the first coming of la Christ venida was the del coming Verbo of the Word en carne in human humana. flesh. Y el Verbo, And the Word, cuando vino en when carne came in humana, human flesh, 2000 años atrás, 2,000 years tuvo ago, un name. Jesús, but era Jesus el Verbo was de Dios. the Verb of God. Pero ese Verbo But that Word, hecho carne made flesh, tenía un nombre, had a name, como se le pone nombre like you, a put toda a persona name to que every nace person en that is esta born tierra. in this earth. y And ese fue el nombre this was the name de Dios of God para redención, for redemption que Dios colocó that God placed en in el velo de the carne, veil of flesh, en donde in where la teofanía, el ángel del the pacto, theophany, the angel of the Dios covenant, se God había hecho carne, se became había hecho flesh, he hombre. became man. porque siempre Because always cuando el verbo se when hace the Word carne, becomes flesh, el verbo the Word obtiene un nombre obtains entre los seres a humanos. name among the human beings. Y ahí And es there revelado it is revealed el nombre the name del Señor, of the Lord, el nombre del the ángel name del pacto of the angel of the covenant, correspondiente para esa corresponding manifestación for that manifestation conforme according a la promesa to divina. the divine promise. Para los hijos de Dios For the children of God poder conocer can know el nombre the name, eterno de the Dios, eternal name of y God, nombre nuevo del a Señor new name Jesucristo of que our Él Lord, dice que Lord tiene, Jesus Christ that He said that He se has, requiere entonces then it is required que that se realice la segunda venida de the Cristo, second coming of que Christ es be realized, which is la venida del Verbo the coming of the Word en carne humana in human flesh nuevamente, again. pero no como Cordero de Dios, But sino not like the Lamb of God, como el but león like the Lion de la tribu of de the Judá, tribe of Judah, como Rey de like King of Reyes y kings Señor de and Lord señores, of lords, como Rey de Reyes y like King Señor of de kings, señores, Lord and como el Lord león of de la lords, tribu de like the Judá. Lion of the tribe of Y Él Judah. tendrá He will un have nombre nuevo his new name. para, con ese nombre nuevo, So with that new name, Él he reinar will reign por 1000 for a años 1,000 years conforme a la according promesa to divina. the divine promise. Ese es el nombre nuevo That is the new name con el cual with the one Él he aparece aquí appears en here el capítulo in 19 de chapter 19 Apocalipsis. of Revelation. Sigue diciendo, Keep saying, y los ejércitos celestiales and the armies which vestidos were in heaven en lino blanco followed him y up on white limpio horses, le clothed seguían in fine en linen, caballos with blancos. white and clean. De su boca Out of his sale mouth una goes espada a sharp aguda sword, para herir con ella that with its a las he naciones. shall smite the nations, Y él and he shall las regirá rule them con with a vara rod de hierro. of iron. Y él pisa el And he lagar treadeth del vino the del furor winepress y of de la the ira fierceness del Dios and the wrath Todopoderoso. of
Almighty y en su God. vestidura And y en su he hath muslo on his tiene vesture escrito and on his este thigh nombre: a name Rey de written, Reyes King of Kings y Señor and Lord de señores. of Lords. Ahora podemos ver Now que we Él can viene see como Rey that de he Reyes comes like King y of Señor Kings and Lord de of señores. Lords. Él viene como He Hijo del comes Hombre like e the Son Hijo of Man and de David. Son of David. Es la venida del It is the Verbo coming of the Word nuevamente again en el fin del at the end tiempo, of fin del time mundo y and fin the del end of the siglo world and end of en century medio among de su iglesia gentil. his Gentile church. Es su Because iglesia it gentil is his Gentile la que lo church está esperando who is waiting en for su him segunda in his venida. second coming. Y luego el pueblo hebreo And then the verá Hebrew people will see en medio de la iglesia del among Señor the Jesucristo church of Lord Jesus la Christ segunda venida de the second Cristo coming of Christ y and reconocerá will recognize la segunda the venida second coming de of Cristo, Christ, aunque de momento pensará even que though es they will la thought primera venida, that is the first porque coming, no reconoció because they la didn't primera recognize the venida first coming de Cristo. of Christ. Y dirá, And they will say, pero sí, but este es al cual This is nosotros the one estamos esperando. of whom we are Están waiting for, esperando because they are al Rey waiting de Reyes, the King of Kings y Señor and de Lord señores, of Lords, al Hijo del the Hombre Son of Man e Hijo and Son de David. of David. Están They are esperando al waiting león, the Lion de la tribu de of the Judá, tribe of Judah, al Rey de King Reyes of Kings y Señor and de Lord señores, of Lords, y el and sol de the justicia Son of Righteousness naciendo. rising. Ahora Now, el pueblo hebreo no the Hebrew podrá people could not ver see el cumplimiento de the esta fulfilling promesa of this promise hasta que primeramente until first la haya visto they have la seen, iglesia del seen Señor it, Jesucristo, until los first escogidos the de church Dios, of Lord Jesus Christ, escritos en el libro de la the vida chosen of del God, Cordero had seen it first, desde those antes that are de written la in the book of fundación Lamb of del mundo. the book of life of the Lamb Porque before the foundation of the La world. venida del Because Señor está the coming prometida of the Lord a is promised la iglesia del Señor to the church of the Lord Jesucristo Jesus Christ, como like león de la the tribu de Lion of Judá, the tribe of como Judah, Rey de like King of Reyes Kings y and Señor Lord de señores. of Lords. Por lo tanto, es Therefore, en it is y a su iglesia to and gentil, in his Gentile el bien. church that he comes. así como la primera venida So de the Cristo first fue coming of Christ en medio was del among pueblo the hebreo, Hebrew el people cual tenía who- esa promesa. which have Y that ahora su promise. segunda venida Now, es in his second coming en is y in para and su for iglesia his gentil, Gentile church para darle la fe, to give para ser transformada it the faith to be los que transformed, viven, the one, y those los who are muertos en alive Cristo, and the dead in ser Christ resucitados, can be y resurrected, luego todos and en then cuerpos all in eternos eternal bodies ser being raptados raptured conforme according a la promesa to the divina divine promise antes que comience before la gran the great tribulación tribulation en begins, donde caerán in los where juicios divinos the divine sobre ordeals este will planeta fall Tierra over this planet para Earth quemar to la burn cizaña, o sea, the para weed, quemar in other words, a los malos, to burn los the evil cuales serán ones, ceniza, which will be ashes, y and luego cuando estemos en then el when reino we milenial, be at the dice, millennial kingdom, y hollaréis a los malos, los cuales you serán will ceniza tears debajo the evil, de la which planta will be de vuestros pies. ashes, Porque para el under the sole of glorioso your reino feet. milenial because for the glorious estarán millennial convertidos kingdom, en cenizas there will be y ashes, estaremos and caminando we will be sobre las walking cenizas over the de ellos. ashes of them. Eso es lo que está prometido That what is promised conforme a la according palabra de Dios. to the Por word of eso God. es que That's why en el libro del in Apocalipsis the book of Revelation nos habla speaks of acerca about de la venida del the Señor coming of the Lord y nos dice and says en el capítulo 11 in chapter 11 y verso and verse 17 en adelante 17 dice, and on says, diciendo, saying, te damos we gracias, give thee Señor, thanks, O Lord Dios God Todopoderoso, Almighty, el que eres which art
y que eras and wast y que has and are de venir. to come. Porque has tomado tu gran poder Because thou y has hast taken reinado, to thee y se thy airaron great las power, naciones, and y hast tu ira reigned, ha venido, and the nations were y al angry, tiempo and de thy juzgar a los wrath muertos is come, and the y de time dar of the el death, galardón that they should be a tus judged, siervos, and that los thou profetas, shalt give a reward los unto santos thy servants the prophets, y a los que and temen the saints, tu nombre, and them that a fear los thy pequeños name, small y a los and grandes, great, y de destruir and shouldest a los que destroy destruyen them which la tierra. destroy the earth. de destruir a los que destruyen la Destroy tierra of them which destroy the con earth guerras with wars y con un sinnúmero más and with a number of de cosas things con las cuales la tierra with which y the sus earth habitantes and their han estado siendo human beings have been destruidos. destroyed. Hemos visto a través de la historia de la We have raza seen humana through the human race history cómo la tierra y sus habitantes how the earth and han their estado siendo human destruidos beings have been en destroyed diferentes in different ocasiones. times. Pero Dios dice But God says que that viene el momento en que Dios the destruirá moment will come in where a God will los que destroy destruyen to those who la tierra. destroys the earth. y eso And that es is para este tiempo for this final. final time. Y el templo de Dios fue abierto en el And the cielo temple of God y was el open arca in del heaven, pacto se and there veía en was el seen in templo his temple the y hubo ark of his relámpagos, testament, and voces, there were lightnings, truenos, voices, un and terremoto thunderings, y and an grande earthquake, and granizo. great hail. Eso es That is lo que sale del templo de what Dios comes out the temple que of está en el God, cielo which is at heaven, para ese tiempo. for that time. Los juicios divinos The divine ordeals saliendo del trono de Dios, coming out from the throne siendo of God derramados and being poured sobre este over this planeta Tierra planet Earth para destruir to a los que destroy destruyen la those tierra. who destroys the earth. Ahora, Now, para los hijos de Dios, for the children para la of God, iglesia del Señor Jesucristo, for the church of Lord Jesus Christ, encontramos we que find tenemos la promesa that we más have gloriosa the most glorious de todas las promise promesas. of all promises. La segunda venida de The Cristo, second coming of Christ, la venida del the Verbo, coming of the Word, la venida the del coming ángel del of the angel of the pacto covenant, en su manifestación final, final manifestation, para traer bendiciones to bring grandes great blessings a su iglesia to His church y and resucitar a los muertos en resurrect Cristo the death in y Christ transformar and to transform a los que estamos vivos those who remain para alive. luego So ser then we raptados can be antes que raptured comience before la the gran great tribulation tribulación. begins. Hemos visto a través have de la seen historia through de la the iglesia history del Señor of the Jesucristo, Through the history Que of the Lord, of the Church of the Lord la Jesus Christ, iglesia comenzó that the en el church día de began Pentecostés, in the day of Pentecost, donde nació in la where iglesia del it Señor was born, Jesucristo, the Church of Lord Jesus con Christ, with el nuevo nacimiento de the new 120 birth personas of que estaban en el 120 persons that aposento was alto at y the fueron upper llenos room, and they del were Espíritu Santo. filled Y así, of the Holy por Spirit, medio del and then Espíritu, through the Spirit recibieron el they nuevo received the nacimiento. new birth. Y de ahí en And adelante from them on, han estado naciendo there have been en la iglesia del Señor Jesucristo born in millones millions, de hijos de Dios. millions of children Millones de of seres God. humanos han Millions nacido of de human nuevo beings has born desde again aquel tiempo hasta este from tiempo. that time final. to this time, this final Ahora, time. Now, Durante la trayectoria de la iglesia del Señor during the Jesucristo, trajectory of the Church encontramos of Lord que ha Jesus sido Christ, we perseguida find that y it had been ha tenido chastened, etapas and it had some stages en in las cuales which the han ones dicho de la iglesia del they Señor have said Jesucristo about the Church of Lord que es Jesus un Christ camino de herejía that is y an que son heretic way, una plaga and that y han sido and that they are a perseguidos plague, los miembros and the members del cuerpo of the místico de mystic body Cristo of Christ had been chastened hasta until la muerte.
death. Aún el mismo apóstol San Even Pablo, the same apostle antes Saint de ser Paul, convertido a before he Cristo, was converted to siendo Christ, Saulo de being Tarso, Saul of Tarsus, perseguía he chased este camino, this way, el camino cristiano, the Christian way, el camino de la iglesia del Señor way Jesucristo, of the church o sea, of el Lord camino Jesus de Christ, Cristo, the way porque of Christ, Cristo es el because camino Christ is the way donde in where su iglesia his church ha estado had been caminando a través walking through de los siglos. the centuries. Encontramos We find que ese camino that way era llamado camino was de called herejía an heretic way, y era perseguido hasta la muerte. Los and they buscaban will chase him donde until quiera death. que They estaban, seek for them se los wherever llevaban they were. presos, They caught them hacían in que prison, and they negaran al Señor make them to deny the y Lord, también and also los mataban. they kill them. Y así por el estilo And tenemos so la on, we have historia the de la history iglesia del of the Señor Church of Lord Jesucristo Jesus siendo Christ perseguida being chastened en in las diferentes the different generaciones. generations. Encontramos que We hubo find tiempos that there were some en que times in where eran echados a los they leones, were thrown en to otras the lions. ocasiones eran Some other colocados times they were en hogueras, placed en otras ocasiones in eran big matados fires. In other times de they diferentes were formas, killed from different ways. pero But siempre always por ser creyentes en nuestro Señor Jesucristo. only because they was believing Hubo in un our tiempo Lord Jesus también en Christ. que el It was mismo also another cristianismo, time that the same Christianity, una parte persiguió one part a otra chased parte del the other part cristianismo of Christianity hasta until la muerte death en in tiempos times, pasados. in past times. Ahora Now podemos ver we can see cómo la iglesia del Señor how the Jesucristo ha church estado of Lord padeciendo Jesus persecuciones Christ has been, y ha estado siendo tildada persecuted and has de un been grupo de called personas fanáticos by the group que of fanatic people creen en that Jesucristo, believe que in creen Jesus en Christ, Dios that believe in God, y que and están fuera they are de sí. out of themselves. Encontramos We find que aún los gobiernos that even han the perseguido government had chased a la iglesia del Señor the Jesucristo Church en of Lord Jesus tiempos Christ pasados. in past times. Ahora esto nos deja ver Now this let us see claramente us que lo que dijo el clearly Señor what Jesucristo our Lord era Jesus cierto. Christ said was true. Si alguno quiere seguir en pos de mí, If tome su anyone cruz. wants to follow Y me, sígame. take your cross and follow me. En el mundo tendréis, In the world you will Aflicción. have afflictions, mas confiad, but yo trust, he vencido I al had mundo. prevailed the world. Podemos ver We can see que esto se ha convertido en that una realidad a través de la historia this has become a reality de la through the iglesia. history del of Señor the Church of Jesucristo. Lord Jesus Christ. Podemos ver que la We can iglesia see que that the nació church allá that was born en Jerusalén there el día at de Jerusalem in the Pentecostés day of ha seguido Pentecost creciendo de had been etapa en growing etapa, from de edad stage en to edad, age, from age to Y age, and aunque el día de Pentecostés even though the day nació of Pentecost was con hebreos, luego born más adelante with Dios Hebrews, abrió la then puerta a los God gentiles opened the door to the Gentiles a través de San Pedro en through la casa Saint de Peter Cornelio at the y Cornelius luego house, más and adelante then a través de San Pablo. through Saint Paul, Y and comenzaron a entrar los gentiles the Gentiles began to enter y a formar parte de and la iglesia became del part of Señor the Church of Jesucristo. Lord Jesus Christ. Y son más los gentiles And there are more Gentiles than forman parte de la iglesia del more Señor Gentiles Jesucristo are que part of the Church of Lord los Jesus hebreos. Christ than the Porque Hebrews. Dios había Because prometido God que had llamaría a un promised pueblo that para He su nombre will call a people de for His medio name de among todas all las naciones. the nations. Por eso la That's iglesia why del the Señor Church of Lord Jesucristo está Jesus Christ, it is compuesta mayormente de composed gentiles. in majority también of hay Gentiles. But hebreos also there are some en Hebrews las diferentes in the edades different de la ages iglesia of the gentil. church, of the Gentile church. Ahora, Now, luego del día de Pentecostés en after the day Jerusalén, of la Pentecost iglesia in Jerusalem, siguió creciendo the church y kept siguieron growing, siendo añadidos and they were a la adding iglesia de to Cristo the church of Christ miles y miles de thousands and personas thousands of people por medio del nuevo through the nacimiento, new luego de birth, escuchar after they la palabra de listen, Dios the word siendo of God predicada. being preached. Luego Then, de la conversión de Saulo de after the Tarso, conversion of Saul of Tarsus, encontramos we find
que el evangelio that the pasó a los gospel gentiles passed to the Gentiles ya plenamente in all his y se abrió la plenitude, primera edad de la and the iglesia first gentil age en of the Asia Gentile Menor. church was opened in Minor Las Asia. 7 iglesias The mencionadas en el churches Apocalipsis mentioned in Revelation de Asia Menor, of Minor Asia, las cuales existieron which en realidad exist in juntamente reality con together otras with iglesias some que hubo en other Asia Menor, churches that were in las cuales Minor fueron Asia, fundadas were por the one el apóstol were San Pablo. founded by Apostle Saint Encontramos Paul. que esas We 7 find iglesias que that menciona el those libro del 7 Apocalipsis churches that the book que of están en Revelation Asia Menor, mentions that are luego in son Minor tipo y Asia, figura de la then iglesia del are Señor type of Jesucristo, figures of the Church pasando of the Lord por Jesus Christ, 7 passing edades through o 7 7 etapas. ages or 7 En esas stages. 7 In those iglesias de Asia 7 Menor churches of estaban Minor todas las Asia características were all the que tendría la iglesia del Señor that the Jesucristo Church of Lord Jesus a Christ través will de las have 7 through edades the 7 por las ages cuales for pasaría. which it passed. Encontramos que la primera edad We find that the first representada age en la iglesia represented in the church de Éfeso, of iglesia que Ephesus, existió en Asia Menor, that in the church that y exists in Minor Asia, el ángel mensajero and the messenger angel de la iglesia de Éfeso, of the el church cual of está Ephesus, representado en which el it pastor was que represented allí in the shepherd está that there en is Éfeso, at Ephesus, el ángel mensajero the de angel la messenger primera of edad the de la first iglesia age gentil, of the Gentile vino a church, ser el became apóstol San Pablo, Apostle Saint Paul, el cual trajo la revelación who divina brought the divine a la revelation iglesia to the gentil Gentile church en una forma plena in a y estableció in la a iglesia complete gentil way, and he established the Gentile dispensación church in de la the gracia. grace dispensation. Encontramos We find que luego that la then iglesia del Señor Jesucristo the pasó church of a Lord su Jesus segunda Christ etapa passed to its second más stage adelante, later on, la cual se cumplió which en was una fulfilled nación in a de nation Europa, called, in the nation of Europe, y allí levantó Europe, Dios and there God un mensajero rose a para su iglesia messenger gentil. for his Gentile church. Luego Then terminó la segunda edad de la iglesia gentil, the second y vino la age tercera of edad of the Gentile en church Europa finished, también, and then became the donde third Dios age levantó also in Europe, otro where God mensajero rose another al messenger cual usó. to the one he Y used. por medio And through que él llamó him he a los hijos de called Dios the children of a esta God tercera to etapa o that tercera third edad. stage or third Y fueron age. juntados en la and tercera were edad gathered in the de la third iglesia age of the gentil, Gentile church, los miembros the del members cuerpo of the místico del Señor mystic body of Jesucristo. Lord Jesus Christ. Luego terminó la tercera edad y Then the vino la cuarta third edad. age finished and Y Dios came envió the fourth age. un mensajero And God también sent and also en Europa a messenger in Europe, in que where cumplió was también la fulfilled cuarta edad also the fourth age in otra nación another europea. European Y Dios nation, llamó and God called a sus hijos his que children están escritos en that el are libro de la vida del Cordero, in the book of life correspondientes of the a la Lamb, cuarta corresponding to the edad. fourth y así age. fueron juntados And so it was y se gathered, completó el número and de it los was escogidos fulfilled the de la number cuarta edad. of chosen of the fourth Terminó la age. cuarta edad, Finished partió the el fourth mensajero The, y the messenger partieron los left, hijos de Dios de esa and cuarta the edad, children los of escogidos, God of that fourth age y luego left, comenzó la and then quinta edad. began the fifth age. En Europa también, Also in donde Europe, Dios envió in where otro God sent ángel another mensajero. messenger, angel messenger. Y comenzó así la And quinta so edad. began the fifth age. Luego de Then, ser recogidos los escogidos after the chosen quinta were edad, gathered of the fifth age, y completarse la labor de la and quinta edad complete the work of the fifth age, y llegar a su fin la quinta edad and se get to its entrelazó end, the fifth age con la sexta edad was y Dios envió overlapped with the sixth age, un ángel mensajero and a la God sexta sent edad an el angel cual comenzó messenger esa to the sexta edad sixth age, the y one llamó con el began mensaje de Dios that sixth age todos and los called hijos de with the Dios. message of God, all the children of God, y fueron juntados en la and were sexta edad gathered in the sixth los age, escogidos de the Dios children of God, the chosen of también God, en also Europa. in Europe. Hemos visto que Europa We ha have seen tenido that Europe una had bendición muy had grande, a un great privilegio muy blessing, a grande, great y privilege, por esa and for causa that reason encontramos we que find Europa that tiene Europe has tantos beneficios.
so many tantas benefits, bendiciones so many materiales. blessings, material blessings. Encontramos también el We porqué also del find progreso, why of the progress and Europa. success of Europe. pero luego de la sectedad But then after the sixth encontramos que el Espíritu de age, we Cristo, find that the Spirit of Christ, o sea, el ángel del in other pacto, words, the angel of the covenant, pasó passed de la sectedad from the a la sixth age séptima to edad the seventh age, y envió su ángel and sent mensajero his messenger de la angel séptima edad. of the seventh age. ¿Dónde? En In Norteamérica. where? Where? In North Voló el America. Espíritu de Dios de The Europa Spirit of God flew from a Europe Norteamérica, to North America, de Inglaterra from England a Norteamérica, to North America, y comenzó la séptima edad de la and the iglesia seventh gentil. age of the Gentile La church última began. edad The last de la age iglesia gentil es of the Gentile representada church represented en la edad in the de la age Odisea, of Laodicean, que es la última iglesia which is the last mostrada church aquí en el showed libro del Apocalipsis. here in the book of Revelation. Y encontramos And we que find su último ángel that mensajero his last fue angel messenger un was norteamericano, a conocido por North todos como, American known by o por all el of us nombre by the del name reverendo of William Reverend Marion Branham de Norteamérica, from North America, profeta mensajero de Dios con el messenger espíritu y prophet virtud of de God with the Elías, spirit and virtue el of cual Elijah, fue enviado whom por was Dios sent by God como precursor like de la segunda forerunner of venida the de second Cristo coming of Christ para preparar to al pueblo prepare the people para recibir to a receive Cristo en Christ su segunda in his venida. second coming. Encontramos que la séptima edad de la iglesia We find that the gentil seventh age of the Gentile fue church cumplida was en fulfilled Norteamérica, in North America, donde Dios in where God llevó a cabo la obra carry out the correspondiente a la corresponding séptima work edad de la to the iglesia gentil. seventh age of the Gentile desde ahí church, se and extendió from there a extend todas to all las naciones nations la obra de the work Cristo of Christ correspondiente that a la corresponds séptima to the etapa seventh de la stage iglesia of the gentil. Gentile Y church. por medio de su ángel mensajero And through his angel llevó messenger, a cabo he una carried obra a out nivel a, mundial, a world, a la work cual worldwide, llenó the one la iglesia de filled Cristo, the church of Christ, llenó el filled reino de Dios the kingdom of de God, almas para Cristo, of souls for Christ, recogiendo de Norteamérica y gathering de from todas North las America naciones and from all nations, almas souls para Cristo, for Christ, para vida eterna. for eternal life. Y luego que terminan las 7 edades de la And iglesia then gentil, after the 7 ages of the Gentile church finish, llegamos we get, a we come una to etapa a stage en donde la in humanidad where the humanity no sabía did not a know dónde iría el Espíritu de to Cristo, where el the ángel del Spirit of pacto, God, the angel of the covenant, will luego go de su visita a After his Norteamérica y su manifestación a to través North America and de his su séptimo ángel manifestation mensajero, through his William seventh Marion angel Branham. messenger, William Marion Branham. Había quedado la América Latina Latin American had y left, el Caribe Latin American and the Caribbean como had lugares left, like places tipificados typified en Zabulón y in Neftalí, Zabulon and Naphtali, lugares places que son that are a la vista de todo ser humano to the sight of all human beings, territorios territories que han estado that have been en tinieblas, in asentados en darkness, tinieblas y en living sombra in shadow de of muerte, death, en región de sombra de muerte. in region of shadows of death. Pero But así como Cristo so like Christ pasó a la passed tierra de Zabulón y de the Neftalí, land of Zabulon and al Naphtali, otro lado del Jordán, beyond Jordan, Galilea Galilee de los of gentiles, Gentiles, y allí and there el pueblo asentado en tinieblas the people vio gran luz, sat y down los in asentados en darkness, región de saw sombra de great light, muerte, luz les and those who were resplandecía. around of shadow of ¿Cuándo death, light llegó shined to them. Jesucristo When Jesus a Christ este territorio went to that predicando territory, el preaching reino de Dios, the kingdom of God, diciéndole el reino saying de los cielos the kingdom of se ha heaven acercado, is at hand, llamando al pueblo and calling the al people arrepentimiento. to repentance. Ahora Now,
la América Latina y el Caribe, Latin America and Caribbean, la única promesa the only promise que hay that para ser manifestada is to be es manifest la promesa is the promise de la venida del ángel del pacto the coming of the angel of de the covenant, Jesucristo, el cual ha Jesus estado Christ, viajando whom have been desde la tierra de traveling Israel, from the land of pasando Israel, por Asia Menor, crossing pasando through luego Minor a Asia, then Europa passing to y luego Europe, pasando and then a passing Norteamérica. to North America. Jesucristo en el Espíritu Jesus Santo, Christ in Holy Spirit, el ángel del pacto, el ángel angel de of the Jehová, covenant, the angel of the Lord, pasando por todos passing esos through all territorios. these territories, Y and cuando termina en Norteamérica, when he finished in ¿Hacia North dónde America, to se where va he goes, Jesucristo, el ángel del to where pacto, Jesus Christ, the angel of the el ángel covenant, de Jehová, the angel of the Lord, Jesucristo en el Espíritu Jesus Santo, ¿hacia Christ in Holy dónde? Spirit, to Vuela, where ¿hacia dónde se he va? fly, to where he goes, Al territorio de tinieblas y sombra de to the muerte, territory of darkness Para and shadows of death, resplandecer to shine e iluminarnos el and to entendimiento line us the con understanding su programa with divino his divine program correspondiente al that fin corresponds del tiempo. to the end of time. Y es And Jesucristo, el Jesus ángel del pacto, el Christ, the Espíritu angel of the Santo, covenant, the Holy Ghost, en in la América Latina y Latin el Caribe, America and en su Caribbean, manifestación final, in his final por manifestation, medio de su ángel through his mensajero angel messenger de Apocalipsis of Revelation capítulo chapter 22, chapter y verso 22 16, and verse donde dice: 16, where it Yo, says, Jesús, Jesus, he enviado hath mi sent ángel mine angel para to dar testify testimonio unto you de estas these cosas things en in las the iglesias. churches. Y también And also Apocalipsis in capítulo Revelation 22, verso chapter 6 22 dice: verse 6 says, y el Señor, and he said, el Dios de los unto me, espíritus de los profetas, and the Lord God, ha the Holy enviado Prophet, su and his ángel angel to para shew manifestar unto his a sus siervos servants las the things cosas which que deben must suceder surely be pronto. done. Y es por medio de su And ángel it is through mensajero, his angel el messenger, último the profeta last enviado de prophet Dios sent con el by doble God, ministerio the double ministry de of Moisés Moses y and Elías, Elijah, que son los that are the ministerios ministry correspondientes that al fin del corresponds to the end tiempo. of time, Son los are the ministerios ministry, finales the que final Cristo ministry ha that prometido Christ had enviar promised to a la send tierra. to the earth. Por medio de los Through ministerios those ministries es que Cristo is le that da a Christ conocer a make su iglesia to his church, las cosas make que them deben know the suceder things pronto, that should- las cuales él había things that prometido should be también soon en done. Apocalipsis The capítulo one that he also had 4, promised verso in 1, Revelation chapter cuando 4, dijo: verse 1, when he said, sube come up acá hither, y yo te and I will mostraré show thee las cosas things que which sucederán must be después de estas. hereafter. Él ha prometido He had mostrarle a promised su to iglesia show unto his las church cosas the que things sucederán that will después de las que ya happen after han the one- sucedido en las after the 7 one that edades de la already iglesia happened in the gentil, 7 en ages of the Gentile church Asia in Menor, Minor Asia, en in Europa Europe, y en Norteamérica. and in North Y America. ahora las cosas que And sucederán, now the things that will happen, Él dice he said, que se las dará a that conocer a su iglesia. he will make known unto his Y church. una de las cosas One grandes of the greatest things is el territorio the territory donde sucederán in where estas cosas. these things are going to happen. Así como hubo un territorio So it was a territory para suceder las cosas to happen the things de cada edad de la of each iglesia age gentil, of the Gentile y un church, mensajero y un and a mensaje messenger y and un a pueblo, message and a también people. hay un territorio Also, there is a que es la territory América Latina y el which is Caribe Latin American para and las cosas Caribbean que for deben the things suceder that should en happen este tiempo soon, final, happen en el programa this final time, divino, in the divine en el program, cumplimiento in the de las fulfillment promesas of the que Dios le promises ha that hecho God had made a su iglesia. unto his church. Es de la América Latina y el Latin Caribe American and the Caribbean, la que estará viendo the one who will be seeing esta gran luz this great light, y en donde estará resplandeciendo and in where will be esta gran shining luz this great light, y en donde estarán and recibiendo las in where bendiciones they will be receiving de la the manifestación blessings of the esta gran manifestation luz. of this great light, porque because estarán recibiendo they el will be receiving entendimiento, the la understanding, iluminación para entender lighting
el programa divino the que Él enlightenment to estará llevando a understand cabo the divine en program este that He will be carrying tiempo out final in this final en la time América Latina in Latin America and el Caribe, the Caribbean, que es el territorio which is the territory para Cristo, la luz del mundo, for Christ, the light of the resplandecer world, conforme shining according a su promesa. to His promise. Él, He, en este tiempo final, in this final time, conforme a su promesa, according to His promise, estaría He will be con nosotros with us en la América Latina, in Latin Y el America and the Caribbean. así como el templo que hizo So Moisés like the temple that o Moses tabernáculo built, or y el tabernacle, templo que hizo Salomón, and the temple that tenían Solomon built, diferentes partes, have atrio, different parts, lugar outer santo courts, y holy lugar place, santísimo. and most holy place. También la iglesia del Señor Also the church of Jesucristo Lord Jesus Christ, es construida por it is Cristo built by en la Christ misma forma. in the same way. Encontramos We find que comenzó that began en la tierra de Israel in the land of y Israel. luego pasó la iglesia del And Señor then the Jesucristo Church of Lord Jesus Christ, a Asia Christ Menor, passed to Minor Europa Asia, to y Europe Norteamérica. and North America. Esas etapas Those de las stages 7 edades of de la the iglesia 7 gentil ages of the Gentile church están are representadas represented en el lugar santo in the de la holy iglesia del place Señor of the Church of Lord o Jesus, del of the están Church of Lord, representadas en el lugar santo are del represented in the tabernáculo que hizo holy Moisés place y del of the templo que tabernacle hizo that Moses Salomón. built and the O sea que temple son that las Solomon built. etapas In other words, that those are correspondientes al the lugar corresponding santo stages de la for the iglesia holy del place Señor of the Church Jesucristo. of Lord Jesus Christ. Encontramos también find algo also muy importante Something very en important donde la América in Latina y where el Caribe Latin America and the Caribbean is están representados or are represented en el templo que hizo in Salomón y the el temple templo that que built hizo Solomon and the temple Moisés that o Moses tabernáculo. built or tabernacle that Moses built. La parte más importante de ese Most templo important era part el of lugar that temple santísimo was the most y holy estaba place, and it en was el at oeste, the west. o sea, In other words, en el in occidente, the Occident, porque esto muestra because this shows que la parte más importante that de the la most iglesia del important Señor part of Jesucristo, the Church of Lord Jesus la Christ, parte representada en el the lugar part santísimo del represented tabernáculo in que the hizo most holy Moisés place y del templo que of the hizo Salomón, tabernacle that Moses built and of the temple estarían that Solomon built will be en la iglesia del in the Señor Church of Jesucristo, Lord Jesus Christ, siendo being construida esa parte built, that en part el occidente at the Occident que corresponde that corresponds a la América to Latina Latin America y al Caribe. and the Caribbean, Corresponde al continente corresponds to the americano. continent, to the American continent, y por cuanto and because para la construcción de la séptima edad de la iglesia gentil for the construction fue of the usado seventh Norteamérica, age of the Gentile ahora church para la was used construcción del lugar North santísimo America. del templo Now for the espiritual de construction Cristo of the most holy place es usado of the el temple of territorio Lord Jesus latinoamericano Christ is used y del the Caribe Latin American con and su Caribbean gente, territory porque de with medio de su its gente people, él tomará because among its people he personas will take para people formar el lugar to santísimo form the most de su holy templo place of espiritual. his spiritual temple. Y And luego, then, así como cuando Moisés terminó la like Moses construcción del finished the tabernáculo construction of the tabernacle, y lo dedicó a Dios, and he y dedicated to como God, cuando Salomón and when, terminó la and like construcción when del Solomon templo, finished the y lo construction dedicó a of the Dios, temple, and he dedicated to la God, columna de fuego, la the presencia pillar de of Dios, fire, la the presence Shekinah of God, the entró Shekinah, al entered templo, to the temple, pasó por el templo passed y se through the temple, posó and he rested en el lugar in the santísimo, most entró holy place, al lugar santísimo donde entered to the estaba el most holy arca del place, to pacto where the Ark of the Covenant was, y allí and there moró. he dwelt. Ahora para el fin Now del for the end tiempo, of time, la adopción de los hijos the de Dios, adoption of the children of God, en donde in where el Espíritu de Cristo, the el Spirit ángel of del Christ, the angel pacto, of the covenant, la columna de fuego the viene pillar of fire comes para la inauguración for the o inauguration dedicación del or templo dedication espiritual de of the Cristo, spirit temple of de la Christ, iglesia del Señor of Jesucristo, the church of your para Lord Jesus llenarla de Christ, toda la plenitud de Dios. built it of the whole plenitude of God. We find Es cuando
That is when el lugar santísimo del templo espiritual de the Cristo most holy place of the es spiritual temple construido of Christ y is luego built, and then es dedicado el is templo dedicated, completo the complete a Cristo, temple is su dedicated templo to Christ, espiritual, his spiritual su temple, his iglesia. church. Y así como el lugar donde moró And so like the place in where la chequina, la the columna de Shekinah, the fuego, pillar of fire, dwelt, en el tabernáculo que hizo Moisés in y the en el templo tabernacle que hizo that Salomón, Moses built, que and fue the tabernacle en el that lugar Solomon santísimo built, sobre el that arca del was the most pacto, holy place of the ark of the también morará pact, el ángel del also pacto, will dwell, the angel que of the es covenant, Jesucristo, whom is Jesus morará Christ, will dwell en el lugar santísimo de su in the templo most holy espiritual, place of his spiritual el temple, cual es whom is el trono the throne del Señor Jesucristo en of Lord Jesus su Christ templo. in his temple. Para desde ahí So from Él there, revelarse, he will reveal manifestarse al mundo himself. He will reveal, entero. manifest himself to the entire Es world. En este tiempo final It is en in this donde los final escogidos de time Dios in where the chosen of recibirán God will su receive adopción their como hijos adoption. e hijas de Dios. Like children, Serán like sons and transformados daughters of los God. que están vivos Those who are alive will y be los que transformed, partieron en and el who- pasado and the ones serán who left on the past, resucitados they will be en resurrected cuerpos eternos. in eternal bodies. Y eso es la adopción, And that is de los the hijos de adoption Dios of the children para of God vida eterna con un for cuerpo eternal life eterno. with an Y eternal así body. estará sobre este planeta And so, Tierra It will be over una this planet Earth nueva a new raza, race, a imagen y semejanza image and de resemblance nuestro of our Señor Lord Jesucristo. Jesus Christ. Porque Jesucristo ha Because estado Jesus Christ construyendo, has been o building, sea, creando in other words, una creating nueva raza a new de la race cual Él es of which He is la cabeza. the head. Él es el He is principio the beginning de la creación of the creation de Dios. of God. Encontramos We find que Jesucristo that es Jesus el Christ primero is the first de esa iglesia. of that church. Jesucristo Jesus es Christ nuestro is hermano our mayor. older brother. Él es el primero He is the first de esta nueva of creación. that new creation. Porque la creación Because the antigua creation, the que comenzó con older Adán creation cayó. that began with Adam y con fell. la nueva And creación with the new creation del nuevo hombre, of the new man, del segundo Adán que es of the second Cristo, Adam, which is encontramos que Christ, Dios we comenzó find that God began una nueva a creación new de creation seres humanos, of human beings, los cuales which encontramos we find that que aparecen en appears este in this planeta Tierra en planet Earth cuerpos in mortales, mortal bodies, pero but el alma que traen the soul that they bring is eterna an y eternal viene soul de Dios. and comes from God. Y por esa causa And for Él that llama reason, He calls a todas esas personas, to all those las cuales están people escritas which en are el libro de written la vida in del the book of Cordero life of the desde Lamb antes de la before fundación the del foundation mundo, of the world. los llama He por calls medio them de su palabra through His word para to que nazcan de nuevo they can be del agua born y del again Espíritu, from water and from y así spirit and soul. tengan un cuerpo They can teofánico have a theophanic eterno, body, un an eternal espíritu theophanic teofánico body, and a theophanic que es spirit producido which is por produced nuestro Señor by Jesucristo. our Lord Jesus Viene Christ. de parte Comes from de Cristo. Christ. Es parte It is part del cuerpo teofánico de nuestro of Señor the theophanic Jesucristo, body of our Lord así Jesus como Christ. en lo like humano, in the human nuestros cuerpos son part, parte our de bodies are nuestros part padres, of our fathers. fueron engendrados. Nuestros cuerpos Our bodies son were engendered nuestro by Padre a través our Father de nuestra Madre. through our Y mother. ahora, And now, nuestro cuerpo teofánico, our theophanic que body, es nuestro espíritu which teofánico is de la our sexta dimensión, theophanic spirit from the sixth es dimension, is parte part del cuerpo teofánico of the de theophanic body nuestro of Señor our Lord Jesucristo. Jesus Christ. Viene Comes de Él. from Him. Y por esa causa And for that reason, it is eterno. eternal. Ese es el ángel de Jehová That is the que angel of acampa the Lord alrededor de los que that le dwell temen among who y fears Him los defiende. and defends them. Ese es That is el ángel the angel que los guía a cada uno de that guides ustedes them,
to each one of en su you vida in your life, terrenal. in your Y a mí terrenal también. life, and to me too. Cada hijo de Dios tiene un ángel, If child o of sea, God has an angel, un in other espíritu words, teofánico, a cuerpo theophanic spirit teofánico, or a theophanic de la body sexta from the sixth dimensión. dimension. Y pronto And soon todos tendremos we all un will have cuerpo físico eterno, an y eternal entonces physical seremos body, a and imagen then will be to y image semejanza and resemblance de nuestro of our Señor Lord Jesus Jesucristo. Christ. Cuerpo eterno que Eternal Cristo body that creará Christ will para create cada uno to each one de nosotros. of us. En la resurrección de In los the muertos en resurrection of the Cristo death in Christ and y en la the transformación transformation de nosotros of we los que vivimos. that remains alive. Ahora todas estas son bendiciones que Now Dios all tiene these are blessings that para God cada has uno de for nosotros, each one of us porque because son are bendiciones para blessings los que for forman parte del those who are cuerpo part místico of the mystic body del Señor of Lord Jesucristo Jesus y han Christ nacido de and nuevo, had han born nacido del again, agua y del had Espíritu born from the en water el and cuerpo spirit místico del in the Señor mystic body of Lord Jesucristo. Jesus Christ. Estas bendiciones These blessings son are para cada uno de for ustedes each one of you y para mí también, and for me too, las cuales nosotros the ones we apreciamos appreciate en este tiempo final. in this final time. Cristo está Christ is resplandeciendo en la shining América Latina y el in Latin Caribe. America and Caribbean. La América Latina y el Latin Caribe America está and viendo Caribbean are seeing una gran luz. a great light. Es It is Cristo el ángel Christ, del the angel of pacto the covenant, en la América Latina, y in, el Caribe in Latin America en su and Caribbean manifestación in his final. final La manifestation. manifestación que producirá The manifestation that will la resurrección produce de los the muertos en resurrection of the Cristo death in y Christ and la the transformación transformation de of nosotros we los que vivimos. that remains alive. Estamos nosotros We are viendo seeing la gran luz que Él dijo que the sería great light vista that he said en that este will be tiempo saw, final en will be seen in this final su time in iglesia. his church. Está siendo manifestada esta gran luz. It has been manifested. Está This great siendo light, manifestado el ángel del pacto. the angel of the La covenant has columna been de fuego que manifested. es la gran luz. The pillar of fire, En la which is the América great Latina light in y el Latin Caribe, America and the Caribbean. Su manifestación final. His final manifestation. La manifestación final de The Jesucristo final del ángel manifestation of del Jesus pacto Christ, the angel of the covenant, in su ángel his mensajero de angel Apocalipsis, messenger of Revelation, capítulo chapter 22, 22, verso 6, verse 6, donde dice, where it says, yo Jesús Jesus he enviado mi has ángel sent mine angel para dar to testimonio testify de estas cosas unto you en las these iglesias. things into the churches. En el pasado envió In the past he 7 sent ángeles mensajeros 7 angel y ahora en el messengers. fin del Now tiempo at the end envía of time he sent uno, one, el último ángel the last mensajero angel messenger para dar testimonio to testify de estas cosas of the things y corresponde al that territorio corresponds to the a la territory, América Latina, to the y Latin el Caribe. America and the Caribbean. así como So para cada ángel for mensajero each del angel pasado messenger of the past correspondió ages correspond un territorio a territory desde donde Dios from llevó a cabo where- su programa y where desde God ahí carry se out His extendió work, and from para there otras He naciones. spread to all Y así to other es para nations. este And tiempo so it is for final. this final Es de la time. América It Latina y is el Latin Caribe, America and the Caribbean, el territorio the escogido de territory Dios desde chosen by antes de la God before fundación the del foundation mundo of the world para recibir to receive la bendición más the grande greater que blessing nación alguna that pueda any recibir nations en este could receive tiempo in final this final time. para To ver see la gran luz que Él the prometió great light that He para el promised fin del tiempo. for the end of Y time. desde ese territorio And from that se territory extenderá will al spread mundo to entero the entire world y se extenderá and will hacia spread el glorioso reino to the glorious milenial millennial de nuestro kingdom of Señor our Lord Jesucristo. Jesus Christ.
La América Latina y el Latin Caribe es America and el the territorio que Caribbean tiene is the territory that la has promesa the promise de la venida of the coming del jinete del caballo of the blanco de rider of the Apocalipsis white capítulo horse of 19, Revelation que chapter es la 19, venida which is del the verbo coming of the verb manifestado manifest en su ángel in mensajero, his angel messenger cumpliendo sus fulfilling promesas his promises correspondientes that al correspond fin to del tiempo. the end of time. En el territorio de la América Latina, In Latin America Caribe. and Caribbean territory, es el which is the territorio territory en donde Él in where he construye builds el lugar the santísimo de su most templo holy place espiritual, of his spiritual el lugar temple, santísimo the most holy de place su iglesia of his con church, personas latinoamericanas Latin American y people caribeñas. and Caribbean people. Personas latinoamericanas y caribeñas, Latin American and En su Caribbean mayoría. people in their majority. digo en su mayoría, I said in o el majority 90 y algo por or ciento, in 19 para something percent, so que nadie diga no one que can no le say dejamos that we did not ni una give oportunidad them a otras personas. a chance otras to other naciones. people from other Las nations. puertas The doors están abiertas are open para entrar to enter a formar parte del to lugar be part of the santísimo most holy del place templo of the espiritual spiritual temple de nuestro of our Señor Lord Jesucristo. Jesus Christ. Y el que tenga oídos para oír, que oiga The one who lo has que el ears Espíritu dice, to listen, hear what the las Spirit iglesias. says unto the oiga lo que el churches. Espíritu dice Hear what the Spirit says a su iglesia to gentil his Gentile este church tiempo final, in this final en la time, edad in the age del lugar of the santísimo most holy del place templo of the espiritual. spiritual temple de Jesucristo. of Jesus Christ. Estamos nosotros We are viendo la seeing luz resplandecer. the light shining. Estamos nosotros viendo la luz resplandecer. We are seeing the light ¿Cómo? shining light. Fue prometida It was promised para este tiempo for this final. final time. y ahora, And now, así como Zabulón y Neftalí like vieron la luz Zabulon and resplandecer Naphtali, en Jesús de they saw Nazaret, the light shining vieron al ángel in del pacto Jerusalem. They manifestado saw the angel of the covenant en manifested aquel velo in de that carne veil llamado of flesh Jesús called Jesus de Nazaret. of Nazareth. En el fin del tiempo, At the end of time, la América Latina y el Caribe Latin America and the vería Caribbean al will ángel del see pacto the angel of the covenant manifestado manifested en in su ángel his mensajero, angel messenger, manifestado manifested en el ángel in del the Señor angel of Jesucristo, Lord Jesus Christ, dando testimonio de bearing estas cosas witness of this en of y these a las things iglesias, to para que and así toda in the persona churches, tenga la so oportunidad every person can have de the entrar chance to enter, a formar parte to be part del lugar of the santísimo most holy place del templo of the espiritual spiritual de temple nuestro of our Señor Lord Jesucristo. Jesus Christ. Este es el tiempo más This is the importante de most todos, important time of porque es all, el tiempo en because donde it is Dios the time in where está God is construyendo building la parte más the most importante important del part templo of the espiritual spiritual de temple nuestro of Señor our Lord Jesucristo. Jesus Christ. Está construyendo He is building la parte más the importante most important part en el fin at del tiempo, the end of time. para luego So then llevarse a cabo la dedicación can be carried out de ese the templo dedication espiritual, of that spirit el cual temple, será adoptado which will para be reinar con adopted Cristo to reign with Christ sobre esta tierra 1000 over años this earth luego 1,000 years, por toda and then la eternidad. eternally. Es adoptado el cuerpo místico de The Cristo mystic body of Christ is para tomar adopted su posición to take en its el reino de position Dios, in the kingdom of en God, esta tierra, in this earth, y and todos los negocios all the business de la raza humana of the human race serán administrados will be managed por Cristo y su by iglesia, Christ and His church, porque because la iglesia del Señor Jesucristo the church of Lord Jesus Christ tomará will take con Cristo with Christ las riendas del gobierno the del control planeta of Tierra the completo government of the complete durante planet Earth el during reino the milenial, millennial kingdom, lo cual nunca antes what ha hecho the one la had never iglesia before del Señor had been made by the Jesucristo, church of our la Lord cual Jesus en Christ, tiempos pasados which in past lo age, que time, ha sucedido con what ella happens with es que ha it sido was perseguida that it had been hasta chastened la until muerte. death.
pero será exaltada al trono de nuestro It Señor will be Jesucristo, climbed to the a throne reinar of con our Cristo Lord 1000 Jesus años Christ, to y reign luego with Christ por 1,000 toda years, and la then eternidad. eternally. Estamos We are en el fin del tiempo, at the end of time, viendo la gran luz seeing resplandecer the, en la América the great Latina shining light y el in Caribe. Latin America and the Caribbean para iluminarnos, to llenarnos del lighten conocimiento us, divino and de todo el fill programa up, que Él up está llevando a us cabo of the divine en knowledge of su all the iglesia, program that He is carrying out in en el His church, territorio in the de la territory América Latina of Latin America y el Caribe. and the Y Caribbean. desde ahí And from se there, extiende al spread, mundo. spread to entero. the entire world. Es una obra de amor divino. It's a work of divine love. No es para estar peleando It con is nadie, not to be argued sino para compartir anybody. las bendiciones divinas It is to que Dios está share the derramando divine blessing en that el God is territorio pouring latinoamericano in the y Latin American y and decirle Caribbean a los seres territory, humanos and tell to the que human vivan beings vidas santas y agradables to a Dios, live holy que life and please to que God, estén arrepentidos de and sus to be pecados, repentance of their sins, teniendo a Cristo and como su having Redentor, Christ like their Redeemer, reconociéndolo and como el recognize Him sacrificio por like the el pecado, sacrifice for the sin, porque no hay because misericordia there is no de parte mercy de Dios from God para nadie excepto nobody para except aquellos for que tengan a those who Cristo have como Christ el like sacrificio the por sus sacrifice pecados. for their sins. Así es que So it hemos is visto that we have seen que Dios tendrá that God will have un nuevo mundo, a new world, ese glorioso reino milenial. that glorious millennial kingdom. Hemos visto que Dios tendrá We have seen that God will una have nueva raza que tomará a new race that will el control take completo the o complete el gobierno control completo of de the este planeta Tierra. complete government of this planet serán Earth, Los miembros del and there cuerpo will be místico the de members of the Jesucristo, mystic body of que estarán en Christ that will cuerpos be in eternos, eternal bodies, porque los que murieron en because el those who pasado die in the serán past resucitados will be y resurrected, nosotros los and que we that vivimos remain alive seremos will be transformados. transformed. Y entonces estaremos como And then reyes we will y be like sacerdotes kings and con priests, Cristo reinando Christ por 1000 reign años y luego by por 1,000 toda la years, eternidad. and then eternally. Antes de comenzar el reino milenial, Before the sabemos millennial kingdom que begins, tiene que venir la we gran have- tribulación. we know Y that antes the de great venir la tribulation gran has to tribulación, come. And before viene the la great resurrección tribulation de los comes, muertos en Cristo comes the y la the transformación de resurrection nosotros los of que the death in vivimos. Christ and the y transformation luego that we el that rapto, remains alive, antes and de then comenzar the rapture la gran tribulación. before the Todas estas great cosas tribulation begins. son All these things dadas a are conocer a la made iglesia known del Señor to the Church of Jesucristo Lord Jesus Christ en este in tiempo this final, final time, cuando nosotros when we estamos viendo are seeing la gran luz the great resplandecer shining en light este tiempo in final this final time en la América Latina. in Latin y el America Caribe. and the Caribbean. Todo All el secreto divino this divine está secret is en in su iglesia, His church, porque es ahí donde Él because it is there where lleva a He cabo carry out su obra. His work, Todo el secreto divino de lo que all the divine Dios secret that what God hará will do, está ahí it's en there el cuerpo in místico the mystic body del Señor of Lord Jesucristo, Jesus Christ, donde in Jesucristo where Jesus está Christ is en este tiempo in final, this final time, así como ha estado like He en had edades been pasadas. in past ages. Él está en su cuerpo místico de He is creyentes in His en su mystic body iglesia of believers in His church en este tiempo final, in this final en time. la edad del lugar santísimo de The su age of templo the most espiritual, holy place of His spiritual temple, para to manifestar su gloria, manifest His glory, para adoptar to a todos adopt sus hijos, all His su iglesia, children, His church, y pronto and soon ser todos we a all imagen be to y image semejanza and resemblance de nuestro of Señor our Lord Jesucristo. Jesus Christ. Por eso es tan importante estar viendo That's why it is so important gran to luz see resplandecer great shining en light este tiempo in final, this final time in la América Latina Latin America y el Caribe, and the Caribbean, en la iglesia in the del church Señor of Jesucristo, Lord Jesus en el Christ, cuerpo místico in the mystic del body Señor of Jesucristo, Lord Jesus Christ, viendo
seeing la gran luz resplandecer. the great shining Eso light. es lo que nosotros That estamos is viendo what we are looking en el at cuerpo místico de in the Jesucristo, mystic body of en la Lord edad Jesus de la Christ, piedra angular, in the age of the en la edad del cornerstone, lugar in the santísimo age del of the templo most holy espiritual de place Cristo, of the spiritual y en temple el of Jesus territorio Christ, and in the de la América territory Latina of Latin America y el Caribe. and the Caribbean. Y hemos nosotros sido bienaventurados And we have been de blessed ser latinoamericanos y of caribeños, being Latin Americans viviendo and en Caribbeans, este continente living latinoamericano. in this Latin American caribeño. and Caribbean continent. Hay algunos también There que are han ido a some vivir also a otras that naciones, went pero el to live mensaje in también, some other nations, los but alcanza also the message a ellos reached them porque because pertenecen they belong a un territorio to en donde está a territory in where la bendición divina the divine blessing siendo manifestada, it's a un been, territorio it's been donde manifested, está to a territory in where Jesucristo, Jesus el Christ, Espíritu the Santo, Spirit- the Holy el Spirit, ángel del the angel pacto, of el the ángel de covenant, Jehová, the angel la of the columna Lord, de fuego, the pillar of fire, llevando a cabo carrying su out obra final, his final work, en donde Él está in where he is resplandeciendo, shining, y nosotros and we estamos are viendo seeing su luz, his light, la gran luz the great light resplandecer. shining. Es lo que nosotros It is what estamos viendo we are en este looking tiempo final, in this final en time, la manifestación final. in the final El manifestation ángel del pacto de of the nuestro angel Señor of the covenant Jesucristo of our Lord Jesus Christ en in su templo espiritual his spiritual y en el temple territorio and in de la América Latina. the territory y el of Caribe. Latin America and the Caribbean. No es el ángel del Señor It is not the Jesucristo angel of the Lord Jesus de Christ sí mismo, sino from himself, que es but Jesucristo, it is Jesus el Christ, ángel del pacto, the angel of the covenant, el Espíritu the Santo, Holy Spirit, en el ángel del Señor Jesucristo, the angel of Lord Jesus llevando a Christ, cabo carrying su out obra his final. final work. Juan quiso adorar al ángel del Señor Jesucristo, y John el wants to ángel worship at se the lo foot prohibió, of Lord Jesus Christ, porque no es angel el ángel de prohibits sí to him, mismo, because it is not the sino angel from himself, es but Jesucristo it is Jesus Christ usando using a su ángel his mensajero, angel a su messenger, último profeta mensajero, his last en la obra messenger prophet final in the final que él work lleva a cabo that he en su carry templo out espiritual, in his spiritual en temple, su in iglesia his gentil. Gentile church. Y nosotros estamos And we are agradecidos a Dios por la bendición tan grande thankful que to Él God nos ha dado en for the este great blessing that he had tiempo gave final us in this final time, y en este continente latinoamericano y and caribeño, in this Latin de estar American viendo and Caribbean continent, la gran of luz being seen resplandecer the great conforme shining a la light promesa according divina, to the divine promise, viendo seeing la gran luz the great resplandecer. shining light. Hemos visto lo que es We have ver seen la luz what it is, resplandecer. seeing the light Es shining. It is Al ángel del seeing, pacto, al ángel de seeing Jehová, the angel of the covenant, the al angel of the Espíritu Lord, the Santo, Holy Spirit manifestado manifested por medio through de carne humana, human flesh, llevando a cabo carrying su out obra his work, correspondiente his corresponding para work cada for tiempo. each time. Así fue en los profetas del So it Antiguo was in the Testamento, prophets of the Old así Testament, fue so it en was Jesucristo, that Jesus así Christ, fue en cada ángel mensajero so de it los was 7 in ángeles each angel de la messenger of iglesia the- gentil, of the y seven así es ages of también Gentile church, en el ángel and del so Señor it is Jesucristo, also in the que Él angel of Lord envía Jesus Christ para he dar sends testimonio to bear de witness estas cosas of en las these iglesias. things in the churches. Así es como nosotros So it is podemos ver la luz that we can see resplandecer the light en la América Latina, shining in Latin America y el Caribe. and Caribbean, viendo la gran luz resplandecer. seeing the great light Este ha sido shining. nuestro tema, That have been el our cual theme, hemos entendido which we have claramente, understand clearly, y espero que Dios and I hope continúe derramando that God sus bendiciones sobre keeps cada uno de pouring ustedes
His y sobre mí blessing también, over each one of y you sobre and toda over la me América too, Latina and over all y el Latin Caribe. America and the y Caribbean. abre el entendimiento Make He open de todos los the latinoamericanos understanding y of all caribeños Latin Americans para and ver Caribbeans to la see gran luz resplandecer the great en la light América shining Latina y el in Caribe, Latin America en and the Caribbean el in cuerpo místico the mystic del body Señor of Jesucristo, Lord Jesus Christ, en in la iglesia del church Señor of Lord Jesucristo Jesus Christ en este in this tiempo final. final time. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. May God keep Que blessing Dios you les all. guarde, amados May amigos God y hermanos keep you, presentes beloved y friends and brethren present televidentes, and viewers, y será and it will be hasta until las próximas conferencias next que conferences estarán that siendo will be transmitidas broadcasting luego de esta que after this acaban one de escuchar. that you already listened. Serán transmitidas hasta las 12 Will be de la broadcasted noche, until midnight, hoy y todos los today, días, and all day and every day, y and también tendremos also las actividades we will have the de services la Semana Santa, of the en donde Holy Week, estaremos transmitiendo in where we will también be also broadcasting las actividades del Viernes the Santo services of a a Good las Friday 3 de la tarde, at 3 o'clock, y también las actividades and also the del domingo services of Sunday de resurrección of en la resurrection mañana, y in the morning, también and a las also 3 at de la tarde. 3 o'clock. Así es que Dios les continúe bendiciendo a todos, May God keep blessing y you all. continúe Cristo el ángel del pacto Christ, the angel of the covenant, resplandeciendo, continues y shining, continuemos todos nosotros and we can all viendo continue seeing la gran luz the great light resplandecer shining en este in this tiempo final, final time, porque es para because bendición it is for the de blessed cada uno de of nosotros, each one of us. es para llenarnos It is to fill de luz us espiritual, up of a de spiritual light, conocimiento espiritual of the del programa spiritual divino knowledge of the que divine Él program está that llevando a cabo He is carrying out en este in tiempo this final, final para que time, podamos recibir so we can receive los the beneficios benefits que Él tiene that He has en su in programa His en este program tiempo in this final. final time. Que Dios les continúe May bendiciendo a God todos keep blessing y you all, pasen todos muy buenas and may tardes. you all have a good afternoon.